el día de hoy vamos a realizar un conversatorio sobre la ekpatía, que es un concepto que no tiene muchos años, que no es tan conocido, pero que a la vez es un concepto que nosotros realizamos constantemente. Por lo tanto, lo traigo un poco para poder de repente diferenciar algunos conceptos que tenemos mal entendidos y que incluso en las épocas que estamos pasando hoy en día pueden ser claves para poder a lo mejor ser un aporte para nuestros cercanos o quienes a lo mejor necesiten de nuestro trabajo, por ejemplo. Entonces, voy a compartir la presentación. Bueno, entonces, como les comentaba, para poder entender qué es la ekpatía, primero tenemos que irnos al concepto que suena parecido, que es la empatía, y que de hecho muchas veces de repente se tiene como la confusión de si está bien escrito o no, pero efectivamente la empatía y la ekpatía son conceptos distintos, pero vamos a ver a lo largo de esta presentación que no son tan diferenciados como pareciera ser. Para eso es súper importante que podamos tener claro cuál es el concepto de la empatía. La empatía es un concepto que deriva como una habilidad social. Es decir, cuando nosotros somos pequeños, todo lo que nosotros hacemos en relación a un otro, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestras amistades, las relaciones interpersonales que yo puedo mantener con mis compañeros de colegio, de repente con algunos profesores, con personas adultas, mis padres, abuelos, tíos, todo eso conforma una especie de repositorio de memoria en relación a cómo yo me debo relacionar con el otro, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Esas habilidades sociales también están muy relacionadas con el contexto en el que yo estoy criado. Muy probablemente la forma de crianza occidental que tenemos, generalmente los chilenos y los latinoamericanos, es súper distinta, por ejemplo, a la que tienen los asiáticos. A lo mejor en esas culturas existe una relación un poco más cordial, una relación formal e incluso distante, por ejemplo, con los mayores. En cambio, nuestra cultura es distinta, en donde a lo mejor una figura mayor no precisamente es una figura de respeto, no precisamente es una figura en la cual yo rindo a lo mejor ciertas conductas de formalidad. Es por eso que las habilidades sociales se componen de un montón de elementos que, como les mencionaba, se conforman desde que uno es muy pequeño, pero que se llevan también fortaleciendo y desarrollando a lo largo de la vida. A lo mejor si yo antes, por mis circunstancias, no tuve la posibilidad o no tenía la necesidad de poder desarrollar ciertas habilidades, y ya sea porque la vida me llevó a esto, o porque a lo mejor elegí una profesión o un oficio que me llevó a tener que estar en contacto con personas, yo las empecé a desarrollar. Y dentro de esto, como les decía, está la empatía. Y la empatía como concepto, como definición, es una acción, ¿ya? Y es una competencia y una capacidad de poder ser sensible a lo que el otro me cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la empatía es este desarrollo de poder entender lo que el otro está vivenciando, de poder entender de que a lo mejor para mí ciertas problemáticas no son tan complejas como lo son para la persona que me lo está diciendo, pero que uno empatiza, que aquí ya vamos como cambiando el concepto, uno empatiza con esas situaciones. Por ejemplo, yo no precisamente debo haber vivido la situación para poder empatizar con alguien. Sin embargo, empatizamos siempre con la afectividad y los pensamientos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los adolescentes que hoy en día, no sé si alguien habrá estado en otro conversatorio mío, que hablamos sobre las redes sociales, vimos que existen un montón de generaciones en relación al momento en que yo nací versus mi acercamiento a la tecnología. A lo mejor una persona de 15 años, la forma en que se comporta y genera sus relaciones interpersonales es súper distinta a una que tiene 40, 50 o 25, 35, ¿ya? Sin embargo, a lo mejor si para ese adolescente es súper importante tener 50 me gustas en su publicación de Facebook, por ejemplo, o de TikTok, a lo mejor una persona que no está dentro de esa generación particularmente le parecerá una tontera, le parecerá que es una cosa superficial. Sin embargo, a lo mejor
uno puede tener esta perspectiva, pero puede llegar a empatizar de que para esa persona es importante. Y como es importante, puede ser que efectivamente él esté angustiado, esté triste por no alcanzar la cantidad de me gustas o no tener la cantidad de seguidores que se tienen. Lo mismo con un montón de otras experiencias. A lo mejor personas que conviven con quizás enfermos terminales, tienen esta experiencia un poco más latente de lo que es el sentimiento de pérdida, por ejemplo, y quizás una persona que nunca ha tenido familiar en ese estado, nunca lo ha vivido, por lo tanto no lo ha vivido desde la experiencia, pero sí es posible poder empatizar con el dolor del otro, especialmente cuando existe una relación de cariño y afecto. Entonces, cerrando un poco, la empatía es eso, la empatía es una capacidad que a mí me hace sensible a los pensamientos, sentimientos y las experiencias de un otro sin yo precisamente haberlo vivido, ¿ya? Ahora, como la empatía es un concepto que todos de una u otra forma podemos comprender, también existen un montón de situaciones en donde la empatía está mal entendida, ¿ya? Y es precisamente aquí vamos a ver cuál es la conexión con la empatía, que es el tema principal de este conversatorio. Cuando se malentiende la empatía, es que una persona comprende lo que el otro está viviendo, pero lo hace sentir y lo vive como si fuera también mío. Es decir, a lo mejor, si esta persona, este mismo adolescente, sigamos con el ejemplo del adolescente, no tiene los 50.000 me gusta, perdón, 50.000 sería demasiado popular, 50 me gusta, y a lo mejor él está muy angustiado, yo en vez de ser empático, de poder comprender que quizás para él es súper importante y es un tema, yo empiezo a vivenciar esa angustia también. Me hago parte de esa angustia y lo que hago es que en vez de comprender al otro, me apropio de la afectividad del otro. Y como me apropio de la afectividad del otro, de lo que al otro le está pasando, yo me paralizo. Efectivamente no puedo entregar un apoyo emocional que sea adecuado para esta persona. Entonces aquí, bueno, tenemos un ejemplo, voy a leer, pero está acá, dice, un monje imbuido de la doctrina budista del amor y la compasión por todos los seres, encontró en su peregrinar a una leona herida y hambrienta, tan débil que no podía ni moverse. A su alrededor, leoncitos recién nacidos gemían intentando extraer una gota de leche. El monje comprendió perfectamente el dolor, desamparo e impotencia de la leona, no solo por sí misma, sino sobre todo por sus cachorros. Entonces se tendió junto a ella, ofreciéndose a ser devorado y así salvar sus vidas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una situación en donde la empatía existe. Existe una situación de compasión, de poder entender la situación extrema por la cual pasaba este animal con sus cachorros. Sin embargo, esta empatía mal entendida, a lo mejor desde la psicología, podríamos decir que llevó a paralizar a este monje. Porque a lo mejor, si él efectivamente fuese empático y no se hubiese apropiado del dolor ajeno, probablemente puede haber ido, no sé, a buscar ayuda, buscar alimento para la leona, para sus cachorros, a lo mejor buscar una persona que los lleve a un lugar protegido. Entonces, es en este caso, como existe una apropiación de lo que al otro le pasa, me inmovilizo y me quedo ahí. Y efectivamente no soy una ayuda, no soy un complemento en esa persona, que a lo mejor necesita acciones concretas para salir de esa situación de riesgo en la que está. Entonces, como se empezó a estudiar de que efectivamente mucha gente manejaba el concepto de lo que es la empatía, pero que mucha gente mal entendía o aplicaba de una manera en donde se apropiaban del estado afectivo o de los pensamientos del otro, empezó a ser estudiado por un psiquiatra, que es David González de Rivera, el 2005, y él genera este concepto, que es la empatía. Y la empatía es un proceso que es voluntario, en donde yo excluyo sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones que son inducidas o que provienen de otra persona. Entonces, mucha gente lo que señala es, bueno, entonces la empatía es que no me importe. No es eso. La empatía lo que hace es que a mí me ayuda a regular el nivel de empatía que tengo hacia mi entorno, ¿ya?
Yo puedo ser súper empático y especialmente si soy una persona que ha tenido mucho acercamiento a la realidad entendida, por ejemplo, como los momentos súper complejos que estamos pasando como país, en donde hay gente que efectivamente no tiene qué comer, uno claramente empatiza con esas personas, empatiza con esas circunstancias. A lo mejor, si yo mal entiendo la empatía, muy probablemente me quede a lo mejor en mi casa, angustiado, muy triste, sin saber qué hacer. Pero quizás, si puedo regular mi nivel empático, y yo tengo las posibilidades, porque también en este momento es súper complejo, si yo tengo las posibilidades, quizás me voy a acercar a una olla común a llevar alimentos, donaciones. Quizás si tengo a lo mejor algo de dinero, donaré 500, 1000 pesos a una organización que reciba. ¿Por qué? Porque hago una regulación empática de la situación del resto. Me movilizo para ayudar. No me quedo sintonizado en el dolor ajeno, porque eso me lleva a no hacer nada y no ser efectivamente un agente de cambio o una persona que propulse que otra persona pueda dejar de sufrir, por ejemplo. Y esta empatía también llega a ser como una estrategia para protegerse a sí mismo, como les mencionaba, y también para proteger a los demás por esta fatiga por compasión. Así se le llama esta situación de a lo mejor, pucha, se necesita esta persona necesita esto, bueno, voy corriendo. Esta otra persona necesita esto otro, voy corriendo. Finalmente corro para todo el mundo y las personas tienen esta sensación, y especialmente se señala como en los adolescentes, o en adultos jóvenes en donde dicen, pucha, yo hago todo por mis amigos, pero cuando yo necesito algo, nadie hace nada por mí. Esa fatiga por compasión tiende a ser una empatía malentendida. ¿Por qué razones? Bueno, pueden existir un montón de razones y que a lo mejor ahí es súper importante un análisis personal o algún tipo de acompañamiento psicológico individual de por qué soy así. Puede que sea una forma de compensar una infancia súper abandonada quizás, a lo mejor es una idealización que yo realicé porque alguien me lo inculcó, o sea, los motivos para yo fatigarme por compasión, por dar mucho por el otro y no protegerme a mí mismo, puede tener un montón de orígenes. Y por otro lado tenemos el burnout, que se entiende como un estrés extremo de tener que siempre responder a un otro. Y la forma a largo plazo en la que yo empiezo a responder es una forma que también es súper deficiente, porque ya que yo estoy cansado, es súper complejo que ayude a otro. Aquí podemos poner, por ejemplo, un montón de casos en donde si yo a lo mejor tomo en ambos brazos estirados, pongo una bandeja, no me va a pesar, pero después de 20 minutos, claro, me van a empezar a fatigar los brazos, me van a empezar a doler, y a lo mejor si al lado mío hay otra persona, le digo, no, pero pon tu bandeja, yo todavía puedo. Finalmente quizás voy a terminar teniendo 20 bandejas con brazos tremendamente fatigados, y quizás no voy a poder seguir ayudando al resto si es que eso es lo que efectivamente quiero. Entonces, eso es lo que busca la empatía. Otro elemento que es súper importante que podamos visualizar es que la empatía no tiene que ver con la antipatía. La empatía no es que yo me olvido del resto, no me importa nada, etc. La antipatía tiene que ver con actitudes directamente negativas, con demostraciones efectivas de rechazo, que tienen que ver incluso con estas sensaciones como viscerales o un poco inconscientes, o según las circunstancias, yo soy conscientemente antipático, tengo actitudes negativas hacia un otro. La empatía tiene otro sentido, porque de hecho la empatía, como lo hablamos al principio, no es una contraposición de la empatía, sino que es un complemento. Yo necesito primero tener y comprender qué es lo que el otro está vivenciando, pensando, para yo poder regularme y poder efectivamente ayudarlo a su situación. Por lo tanto, tenemos que la empatía y la empatía no son fenómenos opuestos, sino que son complementarios. Son complementarios para que tanto la persona con la que yo estoy ayudando, la persona con la que estoy haciendo empático y yo tengamos una misma sintonía y ambos estemos bien. Por lo tanto, aquí como se señala, la empatía es una acción mental que es positiva y compensa una empatía que no está bien comprendida. Por lo tanto, no es la carencia. ¿Ya? Aquí como que vamos derribando un poco el mito de que la empatía efectivamente es algo como malo, como podríamos pensar. Entonces, como bien señalaba, un buen nivel de empatía, es decir,
la buena adquisición de estas herramientas que a mí me ayudan a filtrar un poquito para efectivamente ser un aporte para un otro, ayuda primero a frenar la sobredosis de contagio emocional. ¿Qué es el contagio emocional? Como se dice su nombre, tiende a ser la situación en que las emociones se contagian en un grupo de personas, especialmente en cuidados de personas enfermas o en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. Hoy en día, y nosotros hemos visto cuando recién empezó la pandemia, más o menos la quincena de marzo, cuando ya los colegios dejaron de recibir a los niños, cuando mucha gente dejó de ir a trabajar, muchísima gente fue a los supermercados. Se generó una especie de histeria colectiva, una descompensación de masas como sale aquí abajo, precisamente porque a lo mejor alguien tenía mucho miedo de lo que es este virus, pero que también generó una angustia exacerbada. Y mucha gente, en relación a la empatía, que es el poder sintonizar con los estados afectivos y pensamientos de un otro, empezó a ir a los supermercados, compraba excesivamente, de hecho hubo muchísimas críticas, memes al respecto de la cantidad de gente que compraba, o sea, cantidades exorbitantes de confort, por ejemplo, papel higiénico, elementos que no eran precisamente útiles de aseo. Al principio de la pandemia en nuestro país, se acabaron las mascarillas y el personal de salud, por ejemplo, no tenía para atender y la gente iba a estar en las casas encerradas. Entonces, la empatía y las situaciones extremas de crisis generan un contagio emocional. Y la empatía a mí me permite a lo mejor, hoy en día ya, bueno, la mayoría de nosotros estamos más de 4 meses en la casa, sabemos que efectivamente hay cosas que no son tan esenciales de comprar si yo estoy dentro de la casa. A lo mejor que es esencial, artículos de aseo, pero quizás si yo no salgo, no tengo por qué andar comprando 200 cajas de guante, a lo mejor con una de 50 pares me basta y me sobra. ¿Por qué? Porque la empatía, como yo les decía, todos la desarrollamos. Lo que pasa es que como concepto no lo tenemos tan instaurado, pero todos sabemos entonces quizá hoy en día que quizás hay elementos que no son necesarios de comprar. Yo me empecé a desarrollar mi propia percepción sobre lo que es importante, por ejemplo, o quizás también este elemento en donde hay muchas comunas que están saliendo del desconfinamiento y mucha gente también tiene más conciencia de que no debe salir, como pasó antes del confinamiento de la región metropolitana, en donde muchas comunas salieron y evidentemente la gente salió desesperada de su casa, todo el mundo se contagió y de nuevo todo para la casa. Por lo tanto, la empatía nos permite observar, primero nos permite la empatía sentir lo que está sucediendo, que es un contexto súper complejo, tremendamente complejo a nivel económico, social, político, familiar, personal, psicológico, cognitivo, etc. Pero esta herramienta de la empatía, que uno naturalmente siempre hace, me permite a mí tratar de ver las cosas con la mayor altura de mira para poder tomar las decisiones y poder ser a lo mejor una persona práctica que ayuda al resto. A lo mejor no es necesario, si en mi casa, por ejemplo, viven 8 personas, 4 personas, no tienen que salir todos, puede salir 1 o 2 personas designadas y basta y sobra. Y esas 1 o 2 personas designadas suelen ser las personas que tienen más activas sus herramientas de empatía, porque saben que salir de la casa implica tener ciertos protocolos de seguridad, al volver ciertos protocolos de seguridad de higiene, ya sea personal o de las cosas que estoy comprando, y esas estrategias que uno va tomando es todo por la empatía. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo se va desarrollando y cómo se conjuga la empatía con la empatía. Lo voy a leer, pero también está ahí para que ustedes puedan leer a su ritmo. Ginés es cuidadora habitual de Genaro, padre del primero y enfermo de Alzheimer desde hace 4 años. La enfermedad que sufre Genaro lo hace dependiente de su hijo las 24 horas del día. Y queriendo como quiera a su padre, sufre también al ver cómo día a día Genaro va perdiendo más facultades y se va deteriorando. Este sufrimiento de Ginés está propiciado en parte por la empatía que siente hacia su padre y hacia las circunstancias que le rodean. Aquí para agregar también, evidentemente, cuando yo siento afecto, cuando yo amo a un otro, la empatía y la entrega que yo tengo hacia el otro es muchísimo más. Sigamos con el ejemplo. Mucha gente le dice a Ginés que es necesario que ponga freno a ese contagio emocional, que debería cuidarse él para poder ser un cuidador útil.
Sin embargo, para él resulta muy difícil no dejarse influir por el dolor de ver a su padre en ese estado. Aquí la empatía sería aquella habilidad que permitiría a Ginés frenar el estrés emocional que siente ante la enfermedad de su padre. Entonces, evidentemente, es una situación compleja. Todos en la vida hemos vivido situaciones complejas en donde si nosotros tenemos a alguien que efectivamente amamos muchísimo, haríamos cualquier cosa por esa persona. Sin embargo, si yo me dejo invadir por esas emociones, a lo mejor no lo puedo ayudar. Y en vez de ayudarlo, quizás va a ser peor. Si a lo mejor quizás Ginés es una persona que por la situación que vive su padre se deprime a tal nivel de poder desarrollar una depresión severa, Ginés ni siquiera va a poder levantarse de la cama. Y el no levantarse de la cama implicaría no ayudar a su padre, que es a quien él ama. Por lo tanto, por eso es importante que podamos tener en cuenta quizás cómo yo voy desarrollando estas herramientas. Aquí yo les quiero mostrar un pequeño video, es muy breve, dura 1 minuto, sobre cómo a lo mejor la empatía y la empatía se van desarrollando a la medida que nosotros vamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cómo yo puedo empezar a regular quizás y puedo redefinir a nivel cognitivo y a nivel afectivo lo que es la empatía, que a lo mejor yo la entiendo, pero la malentiendo en el sentido de que quizás me apropio de las emociones y de la situación de un otro? Es un proceso. Como todo en psicología, como todo lo que involucra al ser humano, todo es un proceso. Porque yo no puedo llegar, a lo mejor ustedes están conociendo este concepto, si es que, o están interiorizando aún más información sobre el concepto, si ya lo conocían, y se dan cuenta que uno es empático y expático al mismo tiempo, constantemente. Pero ¿qué puedo hacer yo a lo mejor para empezar a regular, no tener estos contagios, entre comillas, emocionales, y poder efectivamente ayudar a quien yo amo, a quien quiero y quien me preocupa? La clave de esto es la comunicación. Si yo me siento mal, si yo estoy ayudando a una persona, quizás, no sé, mi papá está enfermo, pero quizás tengo una pareja, amigos que me apoyan, muy probablemente quizás puedo encontrar en ellos una situación de poder conversar, quizás de poder expresar lo que a mí me pasa, de dejar de hacerme cargo quizás de emociones que precisamente no son propiamente mías, pero que sí me afectan. O a lo mejor si tengo la posibilidad de poder acudir a un profesional a que me pueda acompañar en este proceso de poder encontrar de por qué yo actúo de cierta forma, por qué malentiendo la empatía, por qué, por ejemplo, para mí es tan complejo tener herramientas empáticas que me protejan a mí, e insisto, que protejan al otro, porque precisamente el
mal entendimiento de la empatía proviene muchas veces de, aparte de una historia vital que a mí me constituye de esta forma, a que también quizás yo quiero tanto una persona o una causa, me llega tanto a nivel afectivo y cognitivo, que intento hacer todo lo posible para ayudar en esa causa. Sin embargo, es también ayudar a la causa poder protegerme, poder entender de que si bien me afecta, yo no soy el propietario de esa afectividad, me permitirá a mí entregar mejores herramientas a la causa, poder a lo mejor abrazar y comprender y contener de mejor forma a quien me está acudiendo, a quien acude a mí, por ejemplo. Por lo tanto, por eso es súper importante que podemos empezar a hacer este proceso, que digo, de repente es lento, a veces es más rápido, pero que finalmente es un proceso que es súper personal, que a mí me va a llevar a poder tener quizás herramientas un poquito más fuertes. Entonces, en resumen, la empatía y la empatía no son procesos distintos ni contrarios, son complementos. Y son complementos que siempre van juntos. Por eso yo les decía al principio que la empatía todos lo conocemos, lo que pasa es que el concepto es relativamente reciente, pero a la vez que somos empáticos, siempre somos empáticos, están juntos, están de la mano, no se separan. Y que esto a mí me ayuda a desarrollar habilidades sociales, poder comprender y fortalecer mis vínculos. Y como les digo, si bien existe en gran parte se encuentran este fortalecimiento y habilidades sociales en la infancia, esto es a lo largo del ciclo vital. O sea, si yo tengo 70 años, puedo seguir fortaleciendo esto. No es una limitante el ser viejo. De hecho, hay mucha gente que tiene el discurso de, yo soy viejo, no voy a cambiar. Sí, se puede. O sea, en el fondo la edad no es un determinante para el cambio, sino que lo que determina el cambio es la voluntad, el querer hacerlo. Y como otro elemento para desarrollar la empatía, como les decía, es necesario tener claro de que si yo tengo claridad de mis propios estados afectivos, efectivamente, valga la redundancia, puedo ser un aporte para quien me necesita, para la persona, para la causa que me necesita, para la organización que necesita que yo esté ahí, porque es necesario que yo pueda generar esta diferenciación que a mí me dé una perspectiva y una perspectiva que sea eficiente para el otro y no un problema, porque de hecho muchas veces a lo mejor hay personas que tienen una situación problemática, le cuentan a otro y el otro se pone súper triste, entonces la persona que ya tiene un problema, aparte tiene el problema de que a lo mejor al amigo también por su culpa se sintió mal. Entonces, si un amigo a mí me cuenta una situación, yo a lo mejor puedo ser súper empático, pero mis propios estados afectivos no pueden angustiarlo más a él. ¿Por qué? Porque debo empezar a desarrollar estas habilidades de empatía para poder ayudarlo efectivamente. Entonces, bueno, esa es la presentación. Muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas, les dejo aquí entonces el Instagram de la unidad, que es UPS Psicológica-USACH, en donde constantemente se publican nuevos conversatorios, cápsulas informativas, algunas informaciones respecto de las atenciones, etc.